Muy buenas tardes, en nombre de Casa de América, soy Fernando Iwasaki y deseo darles la bienvenida a este encuentro con la gran escritora y académica argentina María Rosa Lojo, con quien vamos a recordar a Ernesto Sábato, al cumplirse pues los primeros 20 años de su ausencia, y queremos los lectores de Sábato tener siempre la posibilidad de hablar de su obra, hablar de su figura, hablar de su legado, y qué mejor que hacerlo con alguien que ha demostrado, no solamente por sus investigaciones, sino sobre todo a través de su escritura, lo importante que ha sido Ernesto Sábato para la literatura en español. Me van a permitir que primero salude a María Rosa, querida, encantado de poder saludarte desde Sevilla y tú en Buenos Aires, si no me equivoco. Así es, querido Fernando. Bueno, es un placer y una alegría compartir este espacio contigo, precisamente porque eres un importante escritor latinoamericano que también ha leído a Sábato, que estamos en la misma onda generacional y que, bueno, Sábato fue decisivo y dejó una huella, creo que en todo el mundo hispanohablante, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. Claro que sí, y yo deseaba darte la palabra y que saludaras a quienes nos están siguiendo, pues en España, en Argentina, en Chile, en México y en todos los países de habla hispana, y también hispanohablantes que no han nacido en el español y que les gusta Sábato y les gusta tu Exacto. obra, María Rosa, y que nos están siguiendo. Quería que saludaras y nos tuviéramos una primera conversación, porque ahora me gustaría con más tranquilidad presentarte, porque creo que es muy importante que comencemos esta conversación pues explicándoles con quién vamos a conversar. María Rosa nació en Buenos Aires, en Argentina, pertenece a una familia de exiliados republicanos españoles. Yo creo que esto ha sido también muy importante en su Sí. obra. Y bueno, ella es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET. El CONICET sería el equivalente en Argentina del CSIC español, es decir, es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y es, por supuesto, una académica que al mismo tiempo es escritora. Y a mí me gusta en estos casos ser breve, pero destacar lo importante. María Rosa Lojo es autora de 10 novelas. De las 10 novelas, a mí me gustaría poner el énfasis en la primera, Canción Perdida en Buenos Aires al Oeste, de 1987, y la última, Solo Queda Saltar, del año 2018, porque los temas de ambas novelas están vinculados. Son novelas donde la historia de una familia que llega a una sociedad de acogida en un país diferente es el hilo conductor. Y por esta razón he querido destacar la primera y la última. Es autora también, María Rosa, de 4 libros de cuentos, de relatos, como se dice en España, de los cuales quiero destacar de manera especial uno, que se titula Historias ocultas de la Recoleta. Me parece un libro fascinante porque está inspirado en el cementerio de la Recoleta. Yo soy uno de estos, vamos a decirlo así, fetichistas de las tumbas de los escritores, María Rosa, así que yo te prometo que si vienes por Sevilla, te voy a llevar al cementerio, porque ahí vamos a hacer un recorrido muy divertido y muy interesante. También es autora, María Rosa Lojo, de 6 libros de poemas y de microficción. Yo quiero advertirles que estoy tomando la información de 2 lugares que me parece también importante precisar. El primero es la web personal de María Rosa. Y en segundo lugar, el espacio que le ha dedicado a ella y a su obra la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Son las 2 referencias a las cuales me estoy basando para hablarles de nuestra invitada de hoy. Destaco de sus libros de poemas y microficción un título en especial, Bosque de Ojos, del año 2011, por ser un libro de microrelatos, pero porque en realidad ahora hablamos de microrelatos, María Rosa, pero cuando Cortázar publicó Historias de Cronopios y de Famas,
nadie hablaba de microrrelatos. Cuando Marco de Nevi publicó sus libros, nadie hablaba de microrrelatos. Cuando Arreola publicó su bestiario, nadie hablaba de microrrelatos. Y tú eres una escritora que ya escribía microrrelatos antes de que los críticos acuñaran el concepto, el género, o como queramos llamarlo, de microrrelatos. Y luego quiero destacar 10 títulos de ensayo e investigación. De esos 10 títulos, hay uno que a mí me ha sido particularmente útil porque María Rosa es una estudiosa de las obras de escritoras del siglo XIX. Sus trabajos sobre Juana Manola Gorriti, sus trabajos sobre Eduarda Mansilla, por ejemplo, para mí han sido muy útiles, pero ella ha hecho una edición de Lucía Miranda, una edición crítica. Y además, dentro de su producción ensayística y académica, hay 3 títulos que nos conciernen para nuestra charla de hoy. Me refiero a su edición crítica de Sobre Héroes y Tumbas del año 2009, a su libro Sábato en busca del original perdido de 1997, y a un libro en el que uno de los escritores que analiza también era Ernesto Sábato, y que se titula El símbolo, poéticas, teorías, metatextos. Es un libro del año 97. Por supuesto, hizo su tesis doctoral, María Rosa, sobre la obra de Ernesto Sábato, quien siempre la quiso, siempre la admiró, siempre alentó su trabajo. Y, por supuesto, la obra de María Rosa ha recibido muchos premios, ha sido traducida, antologada. Ella misma ha sido jurado de diversos premios argentinos e internacionales. Colabora con los principales medios de comunicación de la Argentina, y su obra ha sido motivo, pues, de distintos estudios, de tesis, de artículos. Es una autora dilucidada. Y por lo tanto, María Rosa, yo quería, hecha esta presentación, aprovechar tu conocimiento, tu cercanía con Sábato, para hacerte una pregunta que, por ser la primera, no deja de ser también ambiciosa. Yo creo que existía un Ernesto Sábato escritor y un Ernesto Sábato ciudadano. Para mí ambos modélicos, para mí ambos ejemplares. Pero me encantaría que te escuchemos hablar del Sábato escritor y del Sábato ciudadano, y cómo dirías que podría sintetizar el legado de cada uno de ellos, el escritor y el ciudadano ejemplar. Bueno, Fernando, ante todo, gracias por esa presentación preciosa, cálida y generosa. Me he sentido muy bien, magníficamente recibida a lo largo y a lo ancho del espacio virtual. Así que, bueno, a ver, intentaré resumir como pueda el legado tan extenso, no solo de una obra que no es en sí muy larga, pero sí es una obra monumental en otro sentido, por su envergadura, por su dimensión, por su concentración. Es una obra palimpsesto, la obra literaria de Ernesto Sábato. Sobre Héroes y Tumbas es una novela y es muchas al mismo tiempo, ¿no? O todas sus novelas son, a ver, sus 3 novelas son de alguna manera la misma. Sábato tiene un concepto muy bonito que ya lo expresa muy ilustrativo, está en este libro, Uno y el Universo, que creo que su título es su primer libro publicado, un libro de ensayos totalmente misceláneo, que en realidad es un diccionario curiosísimo que empieza, por ejemplo, a ver, te pone que va a hablar anteojo astronómico, es la primera entrada. Y termina nada menos con verdad y belleza. Y tiene una definición que creo que es anunciadora de lo que va a ser su obra. Genghis Kant, bárbaro conquistador y filósofo alemán. Bueno, Sábato fue de alguna manera el escritor que quiso sintetizarlo todo, significarlo todo. A ver, los escritores en general tendemos a eso, ¿no? Tendemos a la aspiración, a la completud, a la totalidad, a dar cuenta del mundo. Bueno, Sábato se puso a hacerlo. En sus libros está muy repetido el concepto de novela total, heredado de los románticos, la tradición de los hermanos Schlegel,
La idea de que la novela puede combinar todos los aspectos de la experiencia humana. Y en Abaddon el Exterminador hay un párrafo también muy elocuente donde dice que en realidad, y lo leo, sería necesario inventar un arte que mezclara las ideas puras con el baile, los alaridos con la geometría, algo que se realizase en un recinto hermético y sagrado, un ritual en el que los gestos estuvieran unidos al más puro pensamiento y el discurso filosófico a danzas de guerreros zulúes. Una combinación de Kant con Jerónimo Bosch, de Picasso con Einstein, de Rilke con Gengis Khan. Ya era posmoderno, ya era posmoderno. Totalmente posmoderno. Ya, esto es el Abaddon del 74, pero ya en Sobre Héroes y Tumbas está esta idea. Está desde el germen en la obra de Sábato, que fue un escritor, al contrario de lo que se cree a veces, por esa falsa oposición que se hizo de Borges Sábato, como que Borges era el hombre preciosista, que el mismo Sábato contribuyó a fomentar también, ¿no? Que estaba obsesionado por la corrección, cosa que era cierto, pero no es menos cierto que Sábato también estaba obsesionado por la corrección. Sábato demoró alrededor de 30 años en llegar a componer Sobre Héroes y Tumbas. Es una novela que en su la primera idea que le surge empieza en el 1932, después, bueno, en el 36 ya hay pretextos, hay fragmentos anticipatorios, y recién la va a publicar en 1961. Y después se pasó 30 años entre 1961 y 1991 corrigiendo el libro, puliendo cosas, sacando otras. El informe sobre ciegos también lo corrigió, y bueno, creo que su idea era, que yo también la comparto, los escritores vivimos entre borradores. Hacemos lo mejor que podemos y lo que queda es la versión que nos gustó más, pero siempre la literatura es incompleta. Esa noción me parece una enseñanza en sí misma, ¿no? La idea de que escribimos aprendiendo a escribir toda la vida, y de que tanto la vida como la literatura, él decía que la vida se escribe en borrador, y ese es el problema, pero la literatura también, la literatura es un eterno borrador. Y los que creemos en libros como estos, lo voy a mostrar, porque bueno, esto fue una obra colectiva de envergadura, es la edición crítica de Sobre Héroes y Tumbas, que es, bueno, fue un trabajo monumental que duró bastantes años, entre 2001 y 2008-2009, que se publicaba en Francia, se publicó en la Argentina. Bueno, intervinieron acá 18 especialistas de diferentes países. La filóloga que trabajó de manera central fue Norma Carricaburo, una investigadora y académica argentina. Y bueno, es la elocuente muestra, esta edición crítica, de todo lo que es el proceso de creación. Un proceso que nunca termina. Me parece que esa capacidad de reciclaje permanente, de reescritura permanente, de cambio de ruta incluso dentro de la propia vida, porque Sábato, como recordarán sus lectores, primero fue un físico, fue un hombre dedicado a la ciencia, y en un momento dado, pese a que él tenía una gran carrera abierta en ese ámbito, era un físico promisorio, había sido becario del Instituto Curie en París, y también en ese mismo momento había conocido a los surrealistas. Había estado en contacto con Sara, con el pintor canario Oscar Domínguez, con Breton, bueno, y trajo todo ese bagaje a la Argentina, junto con una gran insatisfacción, porque él sentía que el conocimiento científico no alcanzaba realmente para dar cuenta de la totalidad de lo real, de la condición humana, de sus complejidades, sus ambigüedades, sus ambivalencias. Entonces, bueno, insisto, pese a su éxito como científico y al escándalo que provocó eso en sus profesores, él dice incluso que cuando anunció que iba a dejar la ciencia para dedicarse a la literatura, la reacción fue como si una honesta ama de casa decidiera de pronto dedicarse a las drogas y la prostitución. Siempre muy exagerado, como era Sábato, capaz de un ácido humor negro, pero en fin, eso es muy verosímil que haya ocurrido en momentos en que
estaba muy marcada esa especie de abismo entre las ciencias duras y lo que era el arte, la informalidad del arte, el camino de riesgo además que suponía, porque a Sábato no solamente le implicó abandonar una actividad en la que ya le iba muy bien, le iba profesionalmente muy bien, sino lanzarse a un camino de pobreza inicial, realmente. Ya estás, ya De estás precaria. aproximándote al sábado ciudadano, Exactamente. ¿no? Porque también hay en eso un ejemplo de vida, un ejemplo de creador en el sentido de estar siempre atento a acoger con lealtad a sí mismo esos llamados de cambio, y una ética de vida. Es decir, cuando Sábato en todo momento sintió que iba por el camino equivocado o que había que tomar otro, lo hizo. Hay, bueno, otro hecho que atañe directamente al ciudadano, que es cuando abandona la militancia juvenil en el Partido Comunista. Uh-huh. Él interrumpe sus estudios en La Plata, universitarios, porque va como delegado a un importante congreso internacional contra el fascismo y la guerra que se hace en Bruselas, y va como delegado del partido. Pero lo que ve en Bruselas, que es, bueno, prácticamente el estalinismo, él se da cuenta de que existe el estalinismo, de que las cosas no son como se la pintan, o como se la pintaban a los jóvenes izquierdistas en la Argentina, que había un régimen totalitario, y él piensa que nunca va a poder dar una adhesión a ese tipo de propuesta político-partidaria, y se va, decide no ir a Rusia, se refugia en París, después vuelve a La Plata, termina su carrera, se casa con la que será la compañera de su vida, Matilde Kuzminski-Richter, madre de sus hijos, y bueno, y sigue el camino científico hasta que también ese camino te resulta insuficiente. No lo niega, porque hay una falsa idea también de que Sábato niega la ciencia. No, no es que niegue la ciencia, niega el cientificismo, o sea, la religión de la ciencia, la creencia de que la ciencia es la única manera legítima de abordar el conocimiento de la realidad. Él tiene una mirada más amplia sobre eso y cree que el arte ofrece una mirada abarcadora, una mirada realmente integradora. Bueno, a ver, sigo con el tema de la carrera política de Sábato, que ha sido Bueno, siempre tan discutido, si se más que quiere. política, yo por eso elegí el Ciudadana. término ciudadano. Es un Bueno, ciudadano ejemplar. a ver, ética ciudadana. Cuando Sábato era joven, era un joven intelectual, en general había una oposición de los intelectuales argentinos y escritores y artistas al peronismo. Casi todos eran antiperonistas, salvo, bueno, algunos también muy meritorios, como Leopoldo Marechal, un autor del que yo me he ocupado muchísimo y al que admiro profundamente. Bueno, Sábato no era peronista, tiene oportunidad de ocupar cargos públicos cuando llega la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora, que en realidad derroca un gobierno democrático, hay que decir, y que está todo este drama en Sobre Héroes y Tumbas. Pero no queda mucho tiempo en esa función porque se da cuenta de que también hay censura, de que también hay torturas en este nuevo gobierno del cual está de alguna manera formando parte o colaborando, y renuncia, se va. Y bueno, y publica una obra de ensayo llamada El otro rostro del peronismo. Él nunca va a hacer una reivindicación de Perón como figura política, pero sí una reivindicación del pueblo peronista, del peronismo como movimiento que encarna reivindicaciones populares. Eso sí lo hace. Y creo que él es fiel a lo que piensa en determinados momentos de su vida. No es un hombre que se mantiene siempre exactamente igual, como vimos en este caso. Él puede hacer un giro y reflexionar sobre lo que ha hecho y revalorizar algo que antes, con lo que antes no estuvo de acuerdo. Pero siempre es fiel a lo que cree que tiene que hacer en un momento dado. Una cosa que hay que decir es que durante la última dictadura militar, Sábato ya era un escritor muy famoso, porque Sobre Héroes y Tumbas le da una fama nacional e internacional, es un escritor muy leído, muy consultado,
Él no se hace famoso durante la dictadura militar, hay algunos textos que intentan abonar esa idea y no es así, y él pudo haberse ido a cualquier otro país. A pesar de que era bastante difícil vivir en la Argentina en aquellos momentos, y que también sufrió amenazas y tuvo problemas. Bueno, hay episodios muy comentados sobre los que no tiene mucho sentido volver aquí, como si cuando Videla invita a los intelectuales argentinos al almuerzo, que van Borges y va él decide ir, pero no es cierto que Sábato no haya pedido por nadie, porque al hacer esta investigación justamente para la edición crítica, hay reportajes en los diarios donde están mencionados claramente por él mismo, al día siguiente del almuerzo, los nombres del arquitecto Jorge Ardoy y de Antonio Di Benedetto. Y Antonio Di Benedetto, otro gran escritor argentino que vivió exiliado en España, aquí, en sus cuentos del exilio está publicada la dedicatoria a Ernesto Sábato por haber bregado por su libertad en las más altas instancias. Así que, bueno, creo que la desmentida está ahí, en la misma víctima, ¿no? Y luego, cuando llega el momento en que Alfonsín, Sábato tenía simpatías radicales y fue, bueno, un colaborador y admirador del presidente Raúl Alfonsín, cuando toma esa decisión tan difícil, inédita en Latinoamérica, de no dejar pasar los crímenes de la dictadura cívico-militar, bueno, Sábato lo acompaña como presidente de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Creo que ya eso solo es un acto ético. Podemos discutir, no es el momento de hacerlo, la manera en que está formulada o formulado la teoría de los dos demonios, el famoso prólogo de ese documento de la CONADEP, pero no se puede negar la actitud de Sábato de asumir esa enorme responsabilidad que lo llevó a momentos de sufrimiento personal, de peligro, de riesgo individual, porque, a ver, hoy es fácil hablar con la perspectiva que tenemos, cuando ya no hay peligros de golpes de Estado en Argentina, por supuesto las Fuerzas Armadas actuales son Fuerzas Armadas democráticas, eso se acabó, pero no era así en el momento que Alfonsín asume el poder. Era una decisión realmente riesgosa de tomar la que él tomó y corrieron riesgo todos sus colaboradores en aquel momento. Y creo que esa actitud de asumir ese riesgo y de llevar a cabo algo tan duro en todos los sentidos como fue la CONADEP, bueno, Sábato la tiene. Así perfecto. que me parece que se podrán criticar muchas cosas, pero no que esquivó los problemas o que se negó a llamamientos de este orden que no eran gratos de asumir. Pues yo deseaba comenzar con una pregunta muy general para ahora descender en detalles y, por ejemplo, preguntarte, la mayoría de los escritores del llamado boom latinoamericano fueron discípulos de los existencialistas, pero Sábato era un existencialista. Es decir, para mí, Sábato está pues con Sartre, con Camus, él es uno más de estas fuentes del existencialismo. Sin embargo, el existencialismo como que ha envejecido, como que de pronto ha quedado orillado, y sin embargo, de Sábato seguimos hablando, de Sábato seguimos como ahora reuniéndonos, y me gustaría también una breve reflexión tuya sobre por qué la suerte intelectual de Sábato ha sido distinta a la del resto de los existencialistas. Mira, tal vez porque Sábato nunca se propuso, ni lo era, ni se propuso serlo, un filósofo de escuela. Era un francotirador de la literatura y el pensamiento, lo fue toda su vida. Lo que tiene el existencialismo es esa sensación, justamente, de estar siempre en un borde, de vivir en un estado de riesgo. La sensación de que la vida es una aventura incomprensible, las más de las veces, de que tenemos que tomar en todo momento decisiones, justamente esa obligación de ser libres que tenemos
tremenda que pesa sobre sus personajes, que se sienten abrumados por el destino, pero que al mismo tiempo, bueno, tienen que elegir. Creo que esa visión radical del ser humano frente a sí mismo, desnudo frente a sí mismo, desnudo frente a lo absoluto, ha cautivado siempre, por ejemplo, a un público adolescente. Todos empezamos leyendo a Sábato en la adolescencia. ¿Quién no? ¿Quién no se sintió atraído por los personajes del Túnel o de Sobre Héroes y Tumbas? Bueno, ayer me tropecé, justamente pensando en esta entrevista y contestando las numerosas preguntas que surgen estos días sobre Sábato, me tropecé con una bloguera de una generación, bueno, mucho más joven que la mía, que nunca había leído a Sábato, que ni siquiera tenía mucha idea de en qué año había nacido Sábato mismo. Creía que la novela El Túnel era del 77, en vez de ser una novela, bueno, como sabemos, del 48. Y lo recomienda fervorosamente. Dice, este tipo, porque habla en lenguaje absolutamente coloquial, es una bloguera desenfadada, no es una especialista en letras ni una escritora profesional. Dice, este tío está contando un asesinato machista, es decir, lo cuenta de una manera tremenda. Es un libro absolutamente recomendable, porque refleja de una manera visceral, es extraordinaria, cómo sentimos los seres humanos. Porque yo leyendo esa novela, que no te la puedes dejar, decía, y es verdad, no se puede dejar El Túnel, leyendo en la pandemia esa novela que no la he podido soltar un minuto, era el 50, yo era una mujer la que escribía, yo era el 50% María Iribarne y era el 50% Castel, y si nada, y si tú tienes, sientes que estás actuando en tu vida normal como actúan estos personajes, pues anda a pedir ayuda que la necesitas. Por es maravillosa la radiografía que este escritor hace de lo que son las pasiones. Bueno, esa capacidad Sábato sin duda la tenía. De manera tal que una bloguera joven, muchos años menor que nosotros, de otra generación, que ni siquiera se da cuenta tal vez de la importancia de Sábato como gran escritor, como lo estamos viendo ahora, ve el libro en su autenticidad radical. Es realmente una gran obra sobre la pasión humana, sobre las aporías del amor, sobre las relaciones tóxicas entre los seres humanos, el fracaso del amor, que es el túnel, y al mismo tiempo la esperanza de que a pesar de este fracaso trágico, aterrador, el amor todavía exista. Todavía se pueda dar el amor y el conocimiento, que esa es la esperanza que mueve a Castel a escribir. Porque si Castel no tuviera esa esperanza, no seguiría escribiendo desde la cárcel y desde la locura. Escribe a pesar de todo. También es lo que sucede en Sobre Héroes y Tumbas. Un escritor muy diferente de Sábato, pero no del todo, ¿no? Porque ambos tienen un nexo en que es la historia nacional. Walter Scott decía que si algo no cambia o no envejece en las novelas, son las pasiones. Y es verdad, o sea, podemos seguir leyendo a Sófocles, podemos seguir leyendo a Shakespeare, podremos seguir leyendo a Sábato en El Porvenir, porque son maestros en el arte de trabajar sobre la pasión humana, la condición humana, los elementos nucleares, esenciales, que organizan al ser humano, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace vivo permanentemente. Fíjate que sobre esto tenía previsto una pregunta, me ha venido muy bien el que hayas sido generosa en tu respuesta. Revisando la obra de Sábato para esta conversación, de pronto me acordé de Stendhal, un autor que probablemente nadie relaciona con Sábato, pero porque Stendhal decía, a mí me van a entender dentro de 50 años. Y de pronto pensé, parece que Sábato estuviera escribiendo para un lector de 50 años más adelante. Y eso sobre todo lo he visto en su ensayo de la resistencia, porque revisando la resistencia me he encontrado con todos los temas que hoy trata el filósofo coreano Byung-Chul Han, que está absolutamente de moda, pero Sábato está hablando de la lentitud. Sábato está haciendo un alegato contra el vértigo de la vida contemporánea. Sábato está, por otro lado, haciendo otro alegato a favor del humanismo, porque estamos, de alguna manera, lo avisoró él
a fines del siglo XX, entregándonos a la tecnología. En ese momento Sábato no estaría muy metido en Internet, pero hablaba de la televisión, Sí. hablaba de la pantalla como elemento mediador, que esto es algo que Byung-Chul Han desarrolla en La salvación de lo bello y en El enjambre. Sábato hablaba del peligro de la deshumanización por culpa de la incomunicación, y esto también lo desarrolla Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio y en La expulsión de lo distinto. Y entonces me pareció que Sábato, en el año 2000 y en otras de sus obras anteriores, estaba adelantándose a problemas que ahora se están discutiendo en distintos foros. Entonces yo quería también al respecto preguntarte si tú no sentías esa modernidad de Sábato en este momento también. Absolutamente. ¿Y desde cuánto antes lo que estás diciendo? O sea, a ver, hay un libro que se llama Hombres y Engranajes de Sábato, que se refiere exactamente a eso, un libro muy anterior a la resistencia. Y cosas que, a ver, cosas que a la gente en el plano temporal en el que Sábato estaba le parecían obvias o gastadas, hoy día se ven más nuevas que nunca. Ese cuestionamiento de la tecnología, no como instrumento, pero sí la hipertrofia de la Uh -huh. tecnología convertida en un nuevo absoluto, en un fetiche, eso es lo que Sábato critica. Y la creencia en el poder salvador del arte como integrador de los diferentes aspectos de lo humano, el arte como mirada total, el elogio de la lentitud, todo eso que está en los libros de Sábato, en su momento no fue tan apreciado y valorado como lo puede ser hoy. Eso sin duda. Tampoco la mirada, por los críticos me refiero, lo que voy a decir, tampoco la mirada sobre las pasiones, porque el autor como más venerado en la Argentina desde el punto de vista estético era Borges, que es un escritor maravilloso, pero bueno, él tiene una estética muy particular de la contención, del despojamiento, si se quiere, de la exactitud. Y Borges, Sábato era, y siempre lo fue, un dostoyevskiano, admirador, confeso, además de Dostoyevsky. Entonces, ese mundo barroco, neogótico, pasional que Sábato arma en sus novelas, al lado de lo que era Borges, era un mundo disonante en buena parte. Y hoy día me parece que la nueva narrativa va por los carriles mucho más sabatianos que borgianos, si se quiere. No porque se deje de tener a Borges como referencia, pero creo que la indagación en el lado oscuro, el exceso, el desborde, el horror, el terror, son corrientes muy vivas en la narrativa actual. Y lo de la tecnología es, bueno, absolutamente. Hoy estamos frente al miedo a lo tecnológico, más bien. Si uno piensa el éxito de series como Black Mirror, por ejemplo, ¿no? El impacto que provocan, al mismo tiempo que la gente está fascinada con las redes sociales y no puede dejar de usarlas, sin embargo, estas series tienen un gran impacto, porque sentimos de alguna manera que la distopía ya está entre nosotros. Fíjate, al escucharte hablar pienso en Mariana Enríquez, pienso en Claro, Samantha Schweblin, exactamente. a quienes ves más cerca entonces de estos Yo las carriles, veo como has mucho más dicho. cerca. A Mariana Enríquez, pero sin duda. También a Samantha Schweblin, con su mirada, su ventana puesta en la dimensión fantástica. Pues precisamente sobre las nuevas miradas que podemos buscar en las obras de Sábato, a mí me gustaría proponerte dos para saber cómo las recibes tú y cómo podrías devolvérnoslas. Hay un episodio del túnel que es muy divertido, cuando se produce una cena, una comida en casa de los Allende y Castel se encuentra con Hunter y Hunter habla Sí, mucho y es una persona muy elocuente sí, y sí. Castel siempre lo mira de soslayo y de pronto él hace una teoría sobre la novela policial, la compara con el Quijote contemporáneo, como si fueran las novelas de caballerías del presente. Y de pronto yo he pensado que ahí puede haber también una idea de cómo situamos el túnel
también como parodia de otro tipo de novelas, muy de la época, por supuesto, ¿no? Todas estas novelas de las que hemos estado hablando, propias de la época del existencialismo. Es decir, está Castells haciendo una teoría sobre la novela policial y el Quijote en una novela que a su vez podría ser otra formulación de parodia de las novelas de su tiempo. Esa es una mirada que quería proponerte. Y la otra, ya que hablabas de lo distópico, ya que hablabas de las series, vivimos en la era de las conspiraciones, de las teorías conspiranoicas. Totalmente. Eso le da a Informes sobre ciegos una posibilidad de leerlo de otra manera. Es decir, ya estaría Sábato urdiendo, fraguando hace pues muchísimo tiempo una de las grandes teorías conspiratorias de la literatura. ¿Cómo verías tú estas dos miradas? Bueno, la literatura de Sábato es muy metaliteraria. Él escribe sobre el acto de escribir. Eso llega a un paroxismo en Abaddon del Exterminador, pero ya está en el túnel, como lo acabas de señalar, ¿no? Donde se discute sobre literatura. Bueno, precisamente el personaje de Mimi, que es un personaje muy ridículo, y bueno, Hunter tampoco es un personaje visto con mucha simpatía. Mimi critica a los novelistas rusos como los nuevos ricos de la conciencia. Sí, y lo dice en francés. Sí, totalmente. Lo dice en francés, sí, por supuesto. El túnel mismo es una parodia de policial, porque en realidad, claro, es el relato de un crimen, pero con la gran diferencia de que frente al policial de Enigma, el enigma no es quién fue el asesino, porque eso lo sabemos. El asesino. Al contrario, el asesinato es la tarjeta de presentación del libro y del personaje. Y lo que vamos a tener que dilucidar, que va a ser un enigma abierto, es por qué y para qué la mató. Es algo que el mismo criminal no lo sabe del todo. Y que el lector interpretará. Es decir, qué está buscando Castell en su relación con María Iribarne y qué logra al matarla o qué se propone al matarla. Hay muchas lecturas, precisamente un libro tan breve ha sido objeto de muchas interpretaciones desde un punto de vista filosófico, psicoanalítico, desde la psicología junguiana. Bueno, eso queda abierto y hace estallar todos los moldes del género policial. Y la cuestión del personaje loco, como lo es Don Quijote, también es un leitmotiv de la obra de Sábato, que está llena de locos. Está, bueno, a ver, de locos. De personajes que actúan la locura o que la ficcionalizan, pero que no son locos de manual. Justamente, una de las lecturas de esta edición crítica, llevada a cabo por una doctora en letras y psicoanalista, Susana Romano Sued, lo que muestra es cómo no hay ningún personaje de manual de psicología en la obra de Sábato. Todos son personajes singulares, tienen elementos de los casos clínicos, pero los hacen estallar de alguna manera a todos esos estereotipos. En ese aspecto, también sobre Héroes y Tumbas y también la novelística de Sábato rompe con los estereotipos. En realidad lo que yo creo que Sábato está criticando de una manera también muy radicalizada, a través de esta incursión de Fernando Vidal Olmos en el mundo de las tinieblas, en el mundo supuestamente dominado por el mal, o donde están los jerarcas del mal, está criticando el orden simbólico mismo. Es otra lectura posible. Yo la exploté en particular cuando trabajaba sobre la obra de Sábato, ¿no? Lo que está criticando es la organización del mundo como objeto cognoscible desde un paradigma de la visión y de la luz meridiana, de la claridad racional. Nos está diciendo que no hay conocimiento sin el otro lado, que lo que vemos como monstruoso, descolocado, deforme, peligroso, temible, es aquello que tenemos todavía que conocer. Tenemos que asumir una realidad completa. Eso es una de las lecturas, ¿no?, que se puede hacer de esta obra. ¿Hasta qué punto está loco Fernando Vidal Olmos? ¿Qué clase de loco es? Los Olmos, ¿qué clase de locos son? ¿En realidad no están locos todos los argentinos, si vamos al caso? ¿No es la Argentina un país de seres escindidos?
uno de los temas que a mí como escritora, además que me ha llegado más profundamente de la obra de Sábato, porque lo comparto en mi experiencia vital, es la cuestión del desgarramiento y del exilio. La Argentina fue la tierra de acogida de mis padres, que tenían el cuerpo en un lado y la cabeza en otro, como ese personaje, el triste personaje de Lavalle, ¿no? Que es un derrotado, es un luchador, es un patriota, es un pecador, porque es el iniciador de la guerra civil, al haber mandado a asesinar a Manuel Dorrego, y es un vencido, es un perdedor de la guerra. Y bueno, y los hombres, los supervivientes, porque lo llevan los supervivientes de su legión, tratan de salvar de la deshonra su cabeza, que es lo único que queda de él, y el cuerpo se va a disolver en la tierra. Y yo he pensado muchas veces, ¿no?, que qué metáfora tan poderosa, fue una realidad, pero al mismo tiempo Sábato la trabaja como una metáfora poderosa, que fue la vida de mis propios padres eso. Sus cuerpos se disolvieron en esta tierra, se pudrieron, pero su cabeza, su espíritu, su legado, quedó del otro lado del mar. Y fíjate, es lo que pasa con tantos argentinos, ¿no? Esto era lo que yo precisamente quería preguntarte a continuación, y quiero darte pie para que te explayes más, porque una de las cosas que me encantaría de esta conversación es que los lectores de Sábato ahora busquen tus libros, ¿no? Entonces, me gustaría que tú nos pudieras decir estos hallazgos que tú has hecho trabajando y estudiando la obra de Sábato, ¿en qué medida han fecundado tu propia obra y cómo tú has podido, a partir de esos hallazgos, ir construyendo tus ficciones? Ya has empezado a responderlo al hablar de tu primera y de tu última novela, pero estoy seguro que hay otros elementos más que nos encantará escucharte. No, bueno, desde ya hay muchísimos. Bueno, una crítica excelente, Marcela Crespo Buiturón, que se doctoró en Lleida y que hizo una tesis de doctorado sobre mis libros, ella se dio cuenta de algo que yo mismo no me había dado cuenta, de que, a ver, ese original perdido, que está en el título de mi tesis de doctorado, el libro, este es el libro con el que yo resumí un poco mi tesis doctoral, la transformé en un libro de ensayo, ¿no? Sábato en busca del original perdido. Bueno, ese original perdido para mí pasa por la cuestión de la identidad, la identidad enajenada. Al ser hija de españoles exiliados que pensaban siempre en volver a España, durante toda la infancia el relato fue que la identidad, la reconstitución de la identidad no la iba a poder hacer nunca dentro de la Argentina, yo sola, que esa identidad estaba del otro lado del mar, que no iba a completar los fragmentos de mí misma, de mi propio ser, si no cruzaba el mar, si no los reintegraba. Así que esa idea de la reintegración y de la búsqueda del otro lado, para mí fueron motores muy poderosos. La exploración de la historia nacional, la idea de la novela como un portal que se abre hacia muchas dimensiones espacio-temporales. También está en todos mis libros. También me he ocupado de los mismos personajes que él. Por ejemplo, bueno, a ver, la época de Rosas, en esta novela, La Princesa Federal, está Manuela Rosas y está su padre por detrás de este personaje. El cuestionamiento del orden de géneros, el orden de los géneros literarios, y el orden de géneros que sostiene la sociedad, porque bueno, las sociedades están organizadas en base a una diferencia jerárquica. Hay un género subalterno que es el femenino y un género dominante que es lo que se llama en la jerga actual el cis heteropatriarcado. Sí. Es eso, en definitiva. Los personajes de Sábato responden bastante a ese patrón cis heteropatriarcal y les estalla en las manos la bomba, no lo pueden sostener. Eso es lo que ocurre en la dimensión subterránea. Ese cis heteropatriarcado queda totalmente subyugado, y estos personajes son sometidos a toda una serie de metamorfosis en ese mundo subterráneo y sublunar donde lo importante es la deidad femenina. Tú
tú trabajas, de hecho, en tus novelas, mujeres. Mujeres, Y sí. desde una perspectiva además histórica, mencionabas antes a Walter Scott, que es como paradigma de novelista histórico, El que inicia la novela histórica moderna, así es. admirado por Eduarda Mansilla y por muchas de las escritoras Sí. latinoamericanas que tú has estudiado también. O sea, yo veo ahí una red. Es totalmente una red, yo creo que, y bueno, y el personaje, a ver, si Fernando Vidal-Olmos es un personaje muy importante, Alejandra Vidal-Olmos no lo es menos. Es un personaje que además abre la llave de muchos mundos. Está en el presente, conecta a Martín con la historia y con el pasado de la patria, y está, también es la llave de acceso al submundo. Así que sí, para mí la reposición del lugar de las mujeres en la historia ha sido una tarea fundamental. La visión de que el orden de géneros sobre el cual está organizada la sociedad es un orden cuestionado y cuestionable. Y después, bueno, está esta otra novela, esta es la última para adultos, Solo queda saltar, es una novela que es para adultos y para jóvenes también. Todos éramos hijos, que bueno, trabaja un tema que fue muy doloroso abordar por toda la carga personal y testimonial también, los que fuimos adolescentes en, en los años previos a la última dictadura militar, el comienzo de los 70. Yo estaba en la escuela secundaria antes de que se produjera esa última dictadura, y bueno, hay un diálogo entre esta obra, entre Todos éramos hijos, y la obra de teatro que se representa en esta misma novela, que es Todos eran mis hijos, de Miller. Claro, sí. Y que, bueno, esa obra tan vinculada con la responsabilidad social, con la idea de compromiso colectivo y de culpa colectiva, creo que es una idea muy sabatiana también, ¿no? Porque sus novelas no hablan solo, y no podrían hacerlo, de culpas individuales, sino de personajes que representan culpas colectivas, como la representa Lavalle, como la representa Fernando Vidal-Olmos. Representan organizaciones equivocadas de lo real que de alguna manera deben ser reformuladas, reconstituidas. Creo yo, ¿no? Que esa es la propuesta que aparece en sus narrativas complejas, que tienen tantos ángulos y tantos personajes y voces, que también ha sido como escritora un ideal fundamental, dar voz a lo colectivo. Me gustaría, María Rosa, volver a Sábato, formularte una última pregunta porque ya estamos llegando al límite del que nos han concedido. Creo que has abierto un tema que me encantaría que fuera tu última reflexión. Has hablado de Sábato, sabemos lo que significa en nuestra lengua, sabemos que has recibido el premio Cervantes, que es el premio más importante que se le da a un escritor de habla hispana, Así es. pero no olvidemos que Sábato de niño hablaría el italiano en casa, que sería la lengua de la familia. Has hablado de sus conexiones con el surrealismo, hemos hablado de sus conexiones y su amistad con los escritores existencialistas. Sabemos que fue un gran lector de Dostoyevsky y, por supuesto, de muchísimos otros autores europeos. Es decir, de pronto tú nos has abierto la posibilidad, su amistad con Grombovich, por ejemplo, ¿no? de poder analizar la obra de Sábato, pero desde la óptica de la literatura comparada, porque si nos quedamos solamente con la mirada del americanista y de estudiar a Sábato en diálogo con sus, digamos, compañeros argentinos o latinoamericanos, nos quedamos cortos. Entonces, creo que este es un momento en el que la literatura latinoamericana hay que verla también desde la perspectiva de la literatura comparada y sus influencias con todas las literaturas del planeta. Entonces, me encantaría que tu última intervención fuese situando a Sábato en ese lugar de diálogo con la literatura universal, no solamente con la literatura en español. Bueno, todo escritor o escritora es ante todo lector, lectora. Sábato lo fue desde muy joven,
No hay que olvidar nunca que durante muchos años colaboró en la revista Sur, fundada por una mujer, Victoria Ocampo, que fue una gran mecenas, editora y traductora, además de una escritora muy importante por derecho propio, una gran memorialista, que desde la revista Sur se formaban lectores de toda Latinoamérica y se conectaban continentes. Latinoamérica con Europa, Argentina con Europa, con los Estados Unidos de Norteamérica, porque Waldo Frank, el gran ensayista norteamericano, fue amigo personal de Victoria Ocampo, fue uno de los mentores de Sur y de su construcción. Y que Sábato jugó un papel muy importante en esta revista. Y habló de libros, y bueno, en sus ensayos nos habla permanentemente de libros. Fue también muy generoso con las claves de su escritura, habló de muchos autores que le interesaban. Desde ya nos hemos referido al existencialismo. Camus hizo traducir el túnel en Gallimard. Le interesó siempre la cosmovisión de los pensadores y escritores rusos, desde Tolstoy, Dostoyevsky, el filósofo Chestov, en fin. Le interesaba la filosofía de Mounier, el personalismo. Se peleó, también le interesaban aquellos contra los que se peleaba, ¿no? Paul Valéry, contra el que discutió acerca de la novela, es decir, discute la teoría de Valéry o sus prejuicios sobre la novela. Hablamos del pensamiento romántico, hablamos del surrealismo. El caso de Gombrowicz es muy notable porque este escritor que nosotros reivindicamos como argentino y que últimamente está muy en el candelero y vivió como 25 años en la Argentina, así que... Sábato le prologó una de sus novelas. Sí, y además se admiraban mutuamente. Gombrowicz fue un admirador de Ernesto Sábato. Acá lo tengo justamente, cartas a un amigo argentino, hay una mención elogiosísima de Ernesto Sábato, al que llamaba Ernesto. Y los dos tenían un feroz humor negro, porque otra cosa que tal vez se sabe poco de Sábato, está en las novelas, el humor negro está siempre en las novelas de Sábato, como lo está en Gombrowicz, que es tremendo. Pero también en su vida personal, Sábato tenía un humor particular. Era un hombre relativamente sombrío, porque convivían los dos factores, la desesperación, la sensación del sinsentido de la vida, pero también la metafísica de la esperanza y el humor como revulsivo. Estaban esas dos cosas. ¿Qué otros autores podríamos citar con respecto a Sábato? Bueno, qué sé yo, André Malraux, sin duda, François Mauriac, Verdayev, en fin, muchísimos que él cita constantemente. Es que sí, como tú eres una académica y tú sabes perfectamente, quizá esto ocurre menos en América Latina que en Europa. En Europa el estamento de hispanistas es muy potente y entonces intentan siempre que todos los estudios sean sobre autores de habla hispana. En cambio, en la Argentina o incluso en la academia americana es mucho más fácil comparar y estudiar a un escritor argentino con un escritor polaco y un italiano. Y entonces esa mirada tuya, en este caso, me interesa mucho porque yo vivo en España, casi siempre converso con mis compañeros del mundo académico americanista, y entonces estos trabajos como los que tú mencionas con estos diálogos, pues a mí como peruano me parecen mucho más ricos, ¿no? A mí también me parece que hay que ver a todos los escritores latinoamericanos en diálogo con las fuentes de sus lecturas y sus conocimientos, como podemos hacer con tu propia obra, por ejemplo. Yo creo que no nos ha quedado otro camino que formarnos en el diálogo en Latinoamérica, ¿no? Porque venimos de tantas tradiciones, y en la Argentina en particular eso es tan marcado, es inevitable. Por eso está este famoso ensayo de Borges, El escritor argentino y la tradición, sí, que se convirtió en una cita obligada, ¿no? Y que Sábato también compartía bastante esa posición. Él, por ejemplo, a él le irritaba el cliché del realismo mágico.
que era un cliché también relacionado con el boom, del cual él formó y no formó parte, porque sí, hubo efectos del boom que beneficiaron a Sábato, pero a él lo ponía totalmente fastidiado el hecho de que hubiera una mirada tropicalista de la literatura latinoamericana. Latinoamérica no era solo Macondo, eso es No, no. lo que lo volvía loco, ¿no? Decir, bueno, a ver, y lo dijo en sus ensayos, hay una literatura que es de literatura metafísica urbana, que es la que él hacía. Desde ya, ¿qué urbe? Una ciudad cósmica como Buenos Aires, con todas esas entradas y salidas hacia el interior argentino, hacia el tiempo pasado, eso lo maneja magistralmente él como escritor, pero es en definitiva una mirada centrada sobre la ciudad, no es la mirada de la selva, bueno, no es la mirada de Macondo, Por es supuesto. distinta, no porque él no valorase la obra de García Márquez, que no tiene nada que ver, sino porque no quería que se redujese la visión de lo que Latinoamérica podía ser a esa imagen sola de Latinoamérica, que era mucho más diversa. Y en un país como la Argentina, con una tradición aluvional, demográfica por un lado y cultural por el otro, era absurdo, era realmente absurdo. En una ciudad que había estado en un momento, ahora tal vez no tanto, igual es una hermosa ciudad, Buenos Aires, pero había estado a la cabeza de la modernidad en América Latina en un momento dado. Buenos Aires era una ciudad muy avanzada en lo edilicio, en traer, por ejemplo, a todo tipo de intelectuales que venían de otros lados del mundo. Eso lo hizo Victorio Campo, lo hizo la Asociación Amigos del Arte, todo eso Si sin me permites, si me capitalistas. permites la mirada de un peruano a la distancia, creo que Argentina, Buenos Aires, sigue siendo eso. Para quienes admiramos la literatura argentina y a los escritores argentinos, que son una constelación, pues sigue siendo una referencia. Y me gustaría por lo menos decirlo, porque tú hablabas en pasado y creo que los lectores celebramos que la literatura argentina siga teniendo la vitalidad que tiene, y he mencionado a Mariana Enríquez, he mencionado a Samantha Schweblin, como podría hablar de Patricio Pron o de Andrés Neumann, en fin, tú misma y tantos autores más. Y a mí me encantaría, primero, permitirte que te despidas de quienes nos están siguiendo, por favor, que si no queda feo que yo me quede con la última palabra. Bueno, yo estoy agradecidísima por este encuentro que la Casa de América ha organizado. Es un privilegio haber hablado contigo de esta manera tan cordial, salvando tantas distancias. Y creo, bueno, agradezco mucho tus palabras sobre la Argentina, además, que bueno, es un país que ha sorteado bastantes adversidades y lo sigue haciendo, pero es cierto, tenemos esa semilla de la vitalidad cultural y la idea de que nuestra tradición es inevitablemente plural y múltiple, es la tradición universal, sí. Y eso es una gran riqueza, aunque Latinoamérica en general es de una enorme riqueza, ¿no? Creo que Sábato, cuando se quejaba de esa visión estrecha de realismo mágico, también hablaba por toda Latinoamérica, si no nos reduzcan a todos los países latinoamericanos solamente a esto, aunque esté muy bien, dennos otras oportunidades. Me parece que gracias a autores como él, bueno, Latinoamérica tiene un lugar diferente en el mundo, en el de habla hispana y en el mundo en general de la literatura, ¿no? Hay por todos los vasos comunicantes que se han establecido. Así que, bueno, quiero cerrar con mi celebración y mi gratitud por el espacio que Casa de América nos brinda a los que vivimos del otro lado del mar, pero bueno, estamos siempre intercomunicados, dispuestos a celebrar lo que viene de nuestro suelo y lo que recibimos de otros lugares y lo que damos a otros lugares también.
con figuras como Sábato y con todos los que seguimos escribiendo todavía desde aquí. Pues María Rosa, a mí me gustaría, para terminar, decir que no, Argentina no solamente es felizmente su literatura, también fue MC, Losada, Las Sudamericana, editoriales. como hoy Eterna Cadencia, Adrián Hidalgo, la vitalidad que ha tenido y tiene la literatura argentina es lo que ha permitido que uno de esos grandes nombres, Ernesto Sábato, haya sido el objeto de nuestra reunión hoy, y ha sido un privilegio tenerte a ti con nosotros hablando de Sábato, que te quiso, que te admiró, que tú lo admiraste y lo quisiste, y en este cariño correspondido y en esa obra que se alumbró mutuamente, estoy seguro que todos cuantos nos han seguido han podido disfrutar de esta conversación. Yo espero que sigan disfrutando de la obra de Sábato y de la tuya, y le damos gracias, María Rosa Lojo y yo, desde Buenos Aires y desde Sevilla, Casa América de Madrid, y a todos los que nos han seguido a través de este medio al que la pandemia más o menos nos ha permitido asomarnos. Así que muchísimas gracias a todos. María Rosa, mil gracias, y les esperamos siempre en esta ventana, no, pantalla, que Casa América ha abierto al planeta. Buenas tardes. Buenas tardes.